Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, tenemos el texto ahí, Salmo 121, verso 4. Salmo 121 es un salmo muy conocido, un salmo que es una bendición, que tiene como título: El Señor es tu guardador, Jehová es tu guardador. Es más, hasta hay una canción, una alabanza: alzaré mis ojos a los montes. Muy bonita. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero el versículo 4, Salmo 121, el versículo 4, dice: por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Amén. Este versículo, pues, como decíamos, corresponde a uno de los salmos más conocidos de la Biblia. Es un salmo que habla de protección. Prácticamente usted va a encontrar ahí que habla de protección, de cuidado, de seguridad. Un salmo, aleluya, que habla del trabajo de Dios en nuestra vida cuando estamos en batalla. Ahí miraba el rey David en un momento de dificultad, miraba los montes y decía: ¿y ahora quién me va a ayudar? Pero él decía: hay alguien más poderoso que los que habitan en los montes, en las montañas, Jehová. Amén. Y en este salmo, el verso 4, habla de un pueblo, el pueblo de Israel. Como ya todos ustedes saben, por lo que estamos orando, ¿verdad?, la guerra que hay en Oriente Medio, infelizmente o lamentablemente no es nueva. Eso ya podemos hablar casi desde los principios de los tiempos que está esa guerra ahí entre Israel y los que odian a Israel prácticamente, ¿verdad? Porque si ustedes se para a pensar, pocos países de los que están ahí alrededor quieren tener relaciones, más bien quieren destruir Israel. Eso ha sido prácticamente así de toda la vida. Pero hace 2 semanas pasó algo bien terrible, ¿verdad? Hace 2 semanas, sábado 7 de octubre, atacaron con muchos misiles ese grupo terrorista, porque no tiene otro nombre, Hamas. Y no solamente eso, sino que aprovecharon que el pueblo de Israel estaba en la fiesta de Sukkot y tenían un poco la guardia bajada, como quien dice, y entraron 1000 terroristas, ¿vale? Eso que pasó ahí realmente fue algo excepcional. No piense usted que esto es así. Normalmente esos ataques terroristas nunca se habían dado de esa manera. Es más, si usted lo se para a pensar, sonaba como la antigüedad, que por ahí entraban los filisteos y entraban, ¿verdad? Todos los feos, todos los que vivían, ¿verdad?, en la tierra esa de Israel, y todos los enemigos, y entraban y tomaban rehenes y se los llevaban para su tierra. Sonó así. Ustedes van a pensar, hermano, imagínense que en el momento nosotros estamos aquí tan tranquilos y de repente entran 1000 austriacos y entran y empiezan a matar a todo el mundo y se llevan secuestradas a personas. Parece pensar, eso no es normal. En 2023 eso no es normal en ningún país de la tierra. Eso no es normal. O sea, lo que pasó fue bastante terrible y que hace pensar de la época antigua, del Antiguo Testamento, y es todavía el día de hoy terrible. Tenemos que orar para que el Señor toque los corazones de los secuestradores, porque hay personas ahí secuestradas. ¿Sabe que hay una señora, se llevaron una señora de más de 80 años que vivió el holocausto nazi, fue una superviviente y se la llevaron secuestrada? O sea, imagínense, yo pienso que esa señora estará pensando: ¿qué más me queda? ¿Qué más me queda que pasar? Mataron familias completas, hermano, de verdad que fue terrible. No podemos hablar de un ejército porque eso no son, los soldados no hacen eso, esos atentados terroristas de gente que no tiene corazón. La respuesta de Israel, pues estamos viendo que lo que está pasando está causando bastante daño, y lo más triste es que siempre sufren los, ¿verdad? Porque yo les aseguro que tanto en Israel como en esa tierra, seguro que hay gente que no quiere guerra. Seguro que lo que quiere es tener su vida tranquila, ver crecer a sus hijos, ver que sus hijos se casan, que tienen sus hijos, ¿verdad?, que tienen sus negocios, que no quieren la guerra. Pero conforme a lo que acabamos de leer de Salmo 121, ¿verdad?, volviendo al texto de la palabra del Señor,
Yo le quiero preguntar, y ahí está en el tema, ¿dónde estaba el Dios de Israel? ¿Dónde estaba el Dios de Israel? Aleluya. Si aquí dice en la palabra que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Dónde estaba el Dios de Israel cuando pasó eso? El Dios a que se refiere el Salmo 121. Yo le quiero hacer una pregunta y hoy yo necesito que usted abra su mente y su corazón a la palabra de Dios, no a mí, a la palabra del Señor. Yo quiero hacer una pregunta sencilla. ¿Acaso Dios no cumple sus promesas? La palabra. ¿Acaso Dios no cumple sus promesas? ¿Acaso Dios es infiel? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención cuando sucede este tipo de cosas, ¿verdad?, sobre todo que tienen que ver con Israel, es cómo se levanta el pueblo de Dios, los creyentes, los que decimos que conocemos y conocemos la palabra de Dios y que somos hijos de Dios. Y lo que más me preocupa es las manifestaciones que se realizan en cuanto a esto. Independientemente de estar a favor o en contra, uno tiene que estar a favor siempre de la paz, ¿verdad? La palabra de Dios nos ha llamado a ser, ¿qué? Pacificadores. Amén. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Está claro, aleluya, que quiénes son los que hacen daño, los que han hecho daño, y está claro que el daño produce otro daño. Y que al final usted se da cuenta que lo que está pasando ahí, venganza tras venganza tras venganza. El conflicto de Oriente Medio con Israel y todos los países enemigos, no hay solo uno, son varios. Por ahí están aprovechando ahora los del norte para lanzarles, Hezbollah lanzando misiles, ¿verdad? Por ahí hay varios que aprovechan la debilidad de Israel en estos momentos. Pues ese conflicto es bastante complejo, y tiene una larga historia. Y usted va a encontrar a favor y detractores, gente que está a favor de Israel y gente que está en contra de Israel. Puedes creer todo lo que llega a tus oídos y a tus ojos, pero yo como pastor te quiero animar a lo siguiente. No pongas tu corazón en cada noticia que se da. No pongas tu corazón en todo lo que escuchas, ni en todo lo que ves, porque hay mucha manipulación de las noticias, tanto a favor como en contra de Israel. Donde nosotros debemos de poner nuestra confianza y corazón es en la palabra de Dios, que está por encima de nuestras opiniones y de nuestros deseos. Amén. La palabra de Dios está por encima de nuestras opiniones y de nuestros deseos. ¿Sí o no? Amén. Bueno, si para usted la palabra de Dios no está por encima de su opinión, de su deseo y de su corazón, ya le digo que no tiene un problema conmigo, no tiene un problema con las palabras, tiene un problema con el Dios de la palabra. Debe de estar por encima. Cuando surgen estos conflictos, ¿verdad?, aparecen esas manifestaciones. Pero antes de hablar un poquito sobre esto, sobre Israel, y decir lo que dice la palabra de Dios, realmente me da tristeza cuando escucho y veo, ¿verdad?, en las redes sociales sobre todo, esas manifestaciones prácticamente de odio tanto por uno como por otro. Cuando la palabra de Dios nos ha llamado a amar, ¿a quiénes? Incluso a nuestros enemigos. Lucas 6, 27, 28. Amén. ¿Qué dijo Jesús ahí? ¿Qué dijo? Amad a vuestro enemigo y bendecid ¿a quién? O a los que os aborrecen. Entonces me perdona, me disculpa, hermano, de verdad lo siento mucho, pero para mí el pueblo palestino no son mis enemigos. Yo no puedo tener a nadie como enemigo. Ya yo tengo un enemigo. ¿Sabes quién es? Esa es nuestra lucha. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay algunos que ven a los palestinos como el demonio. Pues seguro que algunos habrán ahí usados por el demonio, pero ¿qué quieres que te diga? También probablemente habrá muchos endemoniados dentro de Israel. ¿Qué quieres que te diga? Y en Suiza también, y en Canarias también, y en España, porque este mundo está bajo el poder del maligno. Pero mi lucha no es contra la gente. Cuando la iglesia pierde eso de perspectiva, se equivoca en todo lo demás. Nuestra lucha no es contra la gente. Nuestra lucha no es contra una bandera. Nuestra lucha no es contra un gobierno. Nuestra lucha no es contra los terroristas. Tenemos que orar para que Dios tenga misericordia de los terroristas. Dios tenga misericordia. Escuchaban hace poco el testimonio de un líder del ISIS. ¿Recuerdan los de ISIS?
que salían con vídeos cortándole la cabeza a soldados americanos en el desierto, de verdad terrible, ahora dando testimonio que Jesús vino a su vida y lo salvó. Aleluya. Y no sé qué voy a hacer yo con mi rencor y con mi ira contra ese hombre. ¿Entendió? Mire, si nosotros albergamos odio y rencor en nuestros corazones, quien se está poniendo en peligro somos nosotros. Tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia. Y el Señor nos ha llamado a amar incluso a nuestros enemigos. Claro, eso no significa que usted va a permitir, ¿verdad?, que alguien haga de todo con su vida. No, también tenemos derecho a defendernos, claro que sí. Pero yo estoy hablando de algo más profundo, ¿verdad?, en el corazón de los hijos de Dios, que es como nosotros reaccionamos ante la maldad de este mundo. Porque la palabra del Señor dice bien claro, y está pasando, a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está pasando, y cada vez está pasando más. Y está pasando dentro de quién. ¿De quién están hablando? ¿El amor de quién? De la iglesia. De la iglesia. Mira, el odio y el desprecio por otras personas no deben estar en el corazón de un hijo de Dios, de alguien que tiene el Espíritu Santo. Amén. Eso es lo primero que quiero decirles en esta mañana, que despojemos nuestro corazón de todo rencor, de todo odio, porque ya les digo, cuando vemos ciertas cosas y cuando escuchamos ciertas cosas, sobre todo con cosas terribles contra niños, hermano, lo normal y lo natural es que nuestro corazón se endurezca. Es lo normal y lo natural. Pero tenemos que cuidar nuestro corazón. De todo lo que cuida tu corazón, porque de él mana la vida. En segundo lugar, quiero explicarle brevemente en esta mañana, hay mucho desconocimiento sobre estas tres palabras. Amén. Israelita, judío y hebreo. Hay mucho desconocimiento. Hay gente que no sabe diferenciar entre una cosa y la otra, o mezcla una cosa con la otra. Preste mucha atención para que usted sepa cómo orar y también sepa qué es lo que está pasando. Amén. Porque Dios es fiel a sus promesas. Yo creo que Dios cumple sus promesas. Amén. Yo creo que cuando la palabra dice en el Salmo 121:4, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Él no se duerme ni adormece, aleluya, cuidando a su pueblo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó el 7 de octubre? Vamos a aprender esta mañana qué fue lo que pasó. Y vamos a comprender, aleluya, que tal vez nosotros tenemos algo errado conforme a lo que dice la palabra y a lo que es la realidad en el día de hoy. Israelita, y ahí hay algunas explicaciones, israelita es la persona nacida en Israel. Si le puede ir dando, amén, aparece lo que es la explicación. Israelita es aquella persona que es nacida en Israel, ¿ok? O con nacionalidad israelí, sin importar su idioma, origen o religión, ¿ok? Israelita es el que vive, reside, ¿verdad? Tiene nacionalidad, ¿ah?, y nació en Israel, ¿ok? Todos los que estamos aquí somos suizos. No. Vivimos en Suiza, pero no nacimos en Suiza. Incluso en Suiza, nacer en Suiza tampoco es suficiente para ser suizo. Usted ya lo sabe. Tiene que dar un proceso. Pues israelita es todo aquel que nació en Israel, ¿verdad? Y que, aleluya, vive, nacida o tiene nacionalidad israelí. Porque no todo el que vive en Israel es israelita. Yuhu. No todo el que vive en Israel es israelita. Es como decir, todo el que vive en Suiza es suizo. Entonces nosotros, no. ¿Ok? Eso está claro. ¿Qué es ser judío? Judío es aquel que profesa la fe del judaísmo. Pues prácticamente la totalidad de los que son israelitas, vamos a ver que profesan y dicen que su religión es el judaísmo. Pero ¿sabe qué? Sorpresa. No todos los que profesan o dicen que son judíos practican el judaísmo. Y usted va a encontrar a israelitas que son ateos, que son judíos, pero no practican el judaísmo, son israelitas, pero son ateos, no creen en Dios. No creen ni en la electricidad. ¿Y qué es el hebreo? Pues el hebreo es el idioma oficial de Israel. Ellos hablan el hebreo, aunque también tiene un sentido étnico y se puede usar como un sentido étnico.
Por ejemplo, normalmente se suele decir el gobierno hebreo, ¿verdad? Dieron esta serie de leyes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Se suele usar. Entonces, israelita es el que nace o tiene nacionalidad israelita, judío es el que profesa el judaísmo y hebreo es el idioma, aunque también tiene una denotación étnica. Estas tres cosas, estos tres, ¿verdad?, aspectos, pues son todavía más complejos de lo que yo he intentado explicarlo en esta hora, porque a la verdad no sabe uno cuándo comienza uno, cuándo termina otro. Pero conforme a esto, a estas sencillas respuestas, no podemos decir que las promesas del Antiguo Testamento, las promesas que Dios tiene reservadas para Israel, son para el Estado de Israel de hoy en día. ¿Ok? Estén vigentes para todo el Israel de hoy en día. ¿Por qué? Porque ni todo Israel es judío. Ni todo Israel es judío. Ni todo judío practica el judaísmo. ¿Me está entendiendo? ¿Me está escuchando lo que quiero decirle? Yo no puedo tomar este texto del Salmo 121:4 y decir Israel. Ok, ¿qué es Israel hoy? Israel es ese Estado. Entonces esto tiene que ver con el Estado de Israel. Totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque ni siquiera ese Israel no es el Israel de ahora. No es el Israel de ahora. Ni todo el pueblo judío está en Israel. ¿Saben cuántos millones de personas viven en Israel? 8 millones. Más o menos, ¿sabes cuántos judíos se piensan que hay en todo el mundo? Pues creo que eran como más de 11 o 12 millones. Muchos viven fuera de Israel. Y no son israelitas, porque no viven en Israel. Pero son judíos por su fe. Miren qué complejo es la historia. Entonces, cuando usted lea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento de Israel, por favor, no piense que está hablando del Israel de ahora, del Estado de Israel. Ok. Vamos a hablar de un asunto que nos concierne a nosotros, para después volver otra vez a Israel y poder explicar mejor todo esto. ¿Qué es la iglesia del Señor? ¿Qué somos nosotros? Primera de Pedro capítulo 2, versos 6 al 10. Primera de Pedro capítulo 2, amén, verso 6 al 10, dice la palabra: por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. En cambio, para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Ellos por su desobediencia tropiezan en la palabra, ese es su destino, dice el verso 9, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Vamos a explicar un poquito cada versículo. Cuando el apóstol Pedro dice en el versículo 6: he aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, el que crea en él no será avergonzado. ¿De quién está hablando? De Jesús. Amén. Él es la piedra fundamental. Él es la piedra del ángulo. El ángulo, una piedra del ángulo significa de algo que va a ser edificado de nuevo. Amén. Recordemos que nosotros, aleluya, como pueblo de Dios, vivimos, ¿verdad?, conforme a ese nuevo pacto que Dios tiene a través de la sangre del Cordero de Dios. El antiguo pacto cesó, terminó. Ahora hay un nuevo pacto que se llama Jesucristo. Esa piedra es Jesucristo. Es una piedra que es, dice, aleluya, escogida, preciosa, piedra del ángulo. O sea, lo que significa piedra del ángulo es que todo lo demás que se ha de edificar tiene que estar basado en esa piedra. Los apóstoles trabajaron y edificaron sobre esa piedra que es Cristo. Amén. Pusieron el fundamento. Pero la piedra angular se llama Jesús. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a Dios. Aleluya.
Para vosotros, ¿quién? La iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Los que creen en Jesús. Amén. Amén. Para nosotros, dice, Él es precioso. Estamos adorando al Señor. Amén. Gloria a Dios. Precioso Señor. Amén. Para Él, para nosotros es precioso. O sea, es de gran valor, es lo que quiere decir. No es que sea precioso como algo así. No. Es que es de gran valor. Para nosotros Jesús es muy valioso. Porque por medio de Él somos salvos. La salvación que tenemos por medio de Él. Pero dice en este versículo, en cambio para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser piedra del ángulo. ¿De quién está hablando? La piedra del ángulo es Jesús. Los que creemos somos nosotros. Pero ¿quiénes son los edificadores que rechazaron esa piedra? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Pero más concretamente, ¿quién? ¿O quiénes? ¿Quiénes son los que edifican? Los que predican, los que hablan, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los que enseñaban la Torá, desecharon a Jesús. Ellos querían matar a Jesús. Ellos querían que Jesús se callara. Ellos eran los edificadores, pero ellos rechazaron al Mesías. Ellos lo rechazaron. Piedra de tropiezo y roca que hace caer. Pero luego, aleluya, dice, versículo, aleluya, vosotros, los que creéis, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, dice, y pueblo adquirido por Dios. Amén. Somos el pueblo de Dios. Amén. Usted pueda no creer lo que yo diga, pero por lo menos dígame a la palabra del Señor. Amén. Yo creo que está bastante claro, ¿no? No estoy añadiendo nada. Somos el pueblo de Dios. Sí, somos. Somos el pueblo, ¿no? Si usted no es pueblo de Dios, hermano, usted tiene un problema con Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo del Señor, aleluya, lavados con la sangre del Cordero. Aleluya, lo que está diciendo aquí en ese versículo 9 es que Dios nos separó, Dios nos limpió, Dios nos consagró, Dios nos reunió, Dios nos compró. Aleluya, somos el pueblo del Señor, santificado, lavado, escogido por Dios. ¿Para qué? ¿Para venir cada domingo y calentar una silla? No, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, aleluya, de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos algo que hacer. Gloria a Dios. Es verdad que esto era lo que Dios había diseñado para Israel. Es verdad. Pero ellos rechazaron. Amén. Y por su rechazo, dice que ahora, ¿verdad? Pues la salvación ha llegado a los gentiles. Pero eso no significa, aleluya, que Dios haya rechazado totalmente al pueblo de Israel. Que ese es otro problema que también existe por ahí. Muchos cuando oran y dicen, Señor, cuida de tu pueblo Israel, hermano, teniendo en cuenta que en Israel hay pocos hijos de Dios, porque esa es una verdad que muchos evangélicos no conocen, hay pocos hijos de Dios. Se cuenta, hermano, que el 80% dice practicar el judaísmo, el 15% de la población en Israel practican el Islam. O sea, fíjense esto, casi más de 1.200.000 personas dentro de Israel son musulmanes y practican su religión dentro de Israel. Y un 3% aproximadamente son minorías. Dentro de ese 3% están los evangélicos, que son muy poquitos. No es fácil evangelizar en Israel. La mayoría de los creyentes que van a Israel van con un guía, van con un tour y van allá, aleluya, preparados para unos lugares donde saben que ellos no van a tener problemas, porque Israel se ha convertido en un negocio por las tierras santas. Ha hecho un negocio, eso es así, eso hay que decirlo así, es un negocio. Todo lo que usted va allí es para pagar, comprar, adquirir y sacan dinero. Oye, buenísimo, Israel saca dinero, rentabilidad con eso, perfecto. Pero usted no puede salir a Tel Aviv, a Jerusalén, y empezar a hablar de Jesús en las calles.
Usted sale de aquí de Suiza con unos trataditos y dice, yo voy a evangelizar a los judíos y a todos que me encuentren en Tel Aviv. No podemos. Mire, hermano, en 2 horas a usted lo están metiendo en un avión para regresar para Suiza. ¿Sí o no? Es verdad, no podemos. No se puede. No se puede hablar de Jesús en las calles. No podemos. No se puede hablar del Señor en las calles. Está prohibido. Un país que se supone que es democrático y que tiene ciertas libertades, no se puede. Es más, tenemos nosotros como denominación una iglesia en Tel Aviv, con pastores, ¿verdad? Que son judíos, son de allí, familias que son judías. Les puedo dar los datos de ellos para que usted les pregunte cuál es la facilidad que ellos tienen para hablar de Jesús en las calles. Ya verán que no es fácil. No es fácil. No es fácil evangelizar. No es fácil evangelizar. Claro, todo esto porque se esconde. Yo quiero enseñarles un vídeo que tal vez usted nunca ha visto. Porque hay cosas que no se ven. Pero es un vídeo, ¿verdad? Bastante demostrativo, ¿verdad? No vamos a decir que todos los judíos, gracias a Dios, no todos los judíos son así. ¿Es violencia? Pero no hay violencia. Ponle, No me gusta. dale otra vez. Abajo. Ahí, dale. No, Internet. no va. Es que tiene que tener internet, ¿no? Bueno, ya le explico. Ahí salen unos cristianos, no dice de qué religión sean, no sé, llevan una cruz vacía. ¿Ok? Ellos llevan una cruz vacía y en el camino se encuentran con judíos, ¿verdad? Que sean judíos ortodoxos, con su ropa. Dice, es acercarse a esos cristianos que llevan la cruz. ¿Y saben lo que hacen ellos? Gracias a Dios no son todos. No podemos decir, ¿verdad? No podemos meterlos a todos en el mismo saco porque eso tampoco sería justo. Pero ellos comienzan a escupir en el suelo. Escupen en el suelo a ver lo que estos cristianos, creyentes, que no sé de qué religión sean, escupen en el suelo. Porque el judío desprecia profundamente, no los cristianos, desprecia profundamente a todos. Vamos a decir todos los judíos, gracias a Dios no. Pero no hay un reconocimiento, ¿verdad?, de otras religiones, y mucho menos con Jesús, porque para los judíos Jesús sencillamente fue un falso profeta, alguien que engañó y manipuló. No lo tienen como un hijo de Dios, ni mucho menos. No lo tienen como un hijo de Dios. ¿Sabe qué? Mire qué curioso, le voy a decir algo que esto es sumamente curioso. Para los musulmanes, Jesús fue un profeta. Y hasta de alguna manera lo tienen como alguien que hizo algo bueno. Pero para los judíos, Jesús ni siquiera es un profeta, fue un falso profeta. Y desprecian y rechazan todo lo que tenga que ver con Jesús y su obra. Predicar el Evangelio en Israel es bien complicado. Yo vuelvo a repetir esto. No estoy diciendo que todos los israelitas, todos los judíos tienen esa actitud de desprecio, de aborrecimiento. Incluso lo más probable es que sean los más radicales, que también los hay, ¿sí? Entonces, no pensemos, hermanos, que Israel, como Estado, como lo conocemos, todo se está refiriendo a la palabra de Dios. No, hermano, no, está fuera de onda. Hay creyentes del Señor, hijos e hijas de Dios, que están en Israel y que forman parte del pueblo de Dios. Algunos piensan, pero pastor, su Dios no es el mismo Dios que nosotros. Ellos tienen la Torá, tienen el Antiguo Testamento igual que nosotros. Es que ese Dios del cual ellos hablan, el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, no es el mismo Dios que nosotros. Bueno, yo te puedo decir, probablemente sí, ellos creen en ese mismo Dios. Probablemente sí, ellos hablan y estudian la palabra que nosotros tenemos como Antiguo Testamento, seguramente sí. Pero te tengo que decir algo, ellos no tienen acceso a ese Dios. Pero ellos le adoran, le alaban, no tienen acceso a ese Dios. Pastor, ¿cómo usted está tan convencido por esto? Porque el propio Jesús lo dijo. Juan capítulo 14, verso 6. Juan capítulo 14, verso 6. ¿Qué dijo Jesús ahí? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí.
por frases como esas que mataron a Jesús. Entonces, me perdona. Es verdad que Jesús, que Dios escogió a un pueblo por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Recordemos siempre esto, por la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Yo he leído en estos días cosas tan extrañas como que nosotros tenemos que reconocer al pueblo de Israel, al pueblo judío, porque somos injertados en el pueblo judío. Nosotros no somos injertados en el pueblo judío, nosotros somos injertados conforme a la fe, y nuestro padre por fe es Abraham, no el pueblo judío. Amén. No el pueblo judío. Damos gracias a Dios, aleluya, porque Dios escogió un hombre. Damos gracias a Dios porque Él separó un pueblo para sí. Amén. Un pueblo que no era perfecto, que de día y de noche el Señor mostraba su misericordia. Un pueblo que Él escogió para traer, ¿quién? La salvación a este mundo, a Jesús. Jesús era judío. Aleluya. Pero mi Padre que está en los cielos no es judío. Ni el Espíritu Santo es judío. Por mucho que yo use palabras hebreas para hablar del Padre o del Hijo o Hamashiach, o hablar de los nombres de Dios en hebreo, o puedo incluso hablar del Espíritu Santo, aleluya, en hebreo. Bueno, tenemos que ser conscientes de esto. Gloria a Dios, usted es judío, gloria al Señor, qué bueno, tiene ascendencia judía, gloria a Dios, pero eso no te salva. Tú no vas a entrar al reino de los cielos porque Josué ben David. Josué hijo de David. David, hebreo, judío, y entonces Josué no. Josué va a entrar en el reino de los cielos si él cree en Jesús. Si él camina en el camino de Jesús. Si él vive la vida de Jesús. Si él anda en la verdad de Jesús. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, fuera de Jesús no hay salvación. La salvación vino primeramente a los judíos, porque Dios cumple sus promesas, Él es fiel a sus promesas. Y hermano, los apóstoles eran judíos, los diáconos eran judíos. Esteban, ¿qué era? Judío. Pero ¿quién mataron? ¿Quién mataron a Esteban? Judíos. Los judíos mataron a Jesús. No, fueron los romanos. Fueron impulsados por los judíos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No podemos acceder a Dios, al Padre, sin Jesús. Entonces, no podemos, hermano, sacar a Jesús de la ecuación de quién es el pueblo de Dios. O no podemos decir que Israel es el pueblo de Dios si ellos no tienen acceso a Dios. Esto no significa que Dios en su soberanía, y eso yo lo creo, Dios va a cumplir sus promesas, y Él tiene, según Romanos, tiene un remanente guardado para sí, para cumplir sus promesas. Amén. A Abraham. Pero ¿sabe qué? Este remanente tendrá que creer y entregar su vida a Jesús de Nazaret. Porque Jesús no puede decir una cosa a nosotros y otra a otra gente. Si Él es el camino, entonces que no hay otro camino. ¿Vale? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. A veces yo he visto a estos judíos ortodoxos y lo ponen y dicen, mira cómo adoran a Dios. Sí, probablemente ellos están adorando a Dios y saltan y brincan. Pero ¿sabe qué? Si no por medio de Jesús, eso no pasa del techo. Eso no llega al cielo. Yo no puedo, hermano, decir que nosotros estamos adorando a Dios, que nuestra alabanza llega al Señor, y ellos también, que no tienen a Jesús, también están siendo recibidos en el cielo en alabanza. Eso no es bíblico. ¿Y sabe qué es lo más triste de todo? Tirarían por tierra toda la obra de Jesús. Entonces, ¿para qué Jesús vino? ¿Para qué Jesús trajo el Evangelio? ¿Para qué Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué entonces Él cargó los pecados, dice, del mundo sobre sus espaldas y sufrió tanto? ¿Para qué? Si al final cualquiera puede entrar al reino de los cielos aparte de Jesús. No es bíblico, hermanos. Tengamos cuidado con esto. Tengamos mucho cuidado con esto. Nuestro Señor, mi Señor Jesús, sufrió la ira que era merecida para mí. La sufrió del propio Padre, para que yo pueda ser llamado hijo de Dios. Yo no puedo entrar en el reino de los cielos sino por medio de Él. Y fuera de Él no hay salvación. Él murió por nuestras transgresiones, resucitó para nuestra justificación y está sentado a la diestra del Padre. No hay salvación sin Jesús.
no importa de dónde sea, no importa lo que creas, no hay salvación sin Jesús. No hay, no la hay. Por lo tanto debemos tener cuidado, porque en la iglesia se han puesto muchas cosas judías que no nos pertenecen a nosotros. Yo respeto. Hay gente que se pone su kipá, hay otros que se ponen su túnica y se ponen sus cosas aquí, ¿ok? Hay algunos que les gusta hacer sonar el shofar, ¿ok? ¿Listo? ¿Quieres poner el menorá, el candelabro de 7 brazos? Perfecto. Algunos hasta ponen la bandera de Israel, ¿ok? Yo no creo que la iglesia deba tener nada de eso, que incluso que aparece en el Antiguo Testamento. ¿Sabes por qué? Porque yo vivo en la luz y eso era sombra de lo que había de venir. Yo no necesito ya la sombra. Ya yo tengo la luz. Jesús es la luz. Aleluya. Yo no necesito volver al Antiguo Testamento. Yo no necesito volver a guardar las celebraciones judías. Yo no necesito hacer nada de eso para vivir una vida agradable a Dios. Lo que yo necesito es rendir mi vida a Jesús. No rendir mi vida al judaísmo. Gloria a Dios. Y lamentablemente muchos que no están entendiendo este tipo de cosas creen y espiritualizan mucho de esto. Y creen que por tener un kipá y por hablar palabras hebreas son más espirituales o se sienten. Yo les digo más, shalom, shalom. Yo no tengo problema con eso. Ahora, si tú crees que por decirme shalom tú eres más espiritual que yo, hermano, entonces tenemos algún problema, ¿vio? Porque si el Espíritu Santo a mí me hubiese dicho, mira, tú quieres tener una vida de santidad, más comunión con el Señor, aprende hebreo. Todos estaríamos hablando hebreo. Toda la iglesia estaría hablando hebreo. Todos. Pero el Espíritu Santo no te guía a hablar hebreo, salvo que quieras aprender algo más. Amén. Cuidado con hincharnos, ¿verdad? Y creernos hacer que por hablar de una manera o tener algo del pueblo de Israel. Tal vez alguien piense, bueno, está bien, el Israel como Estado no es el pueblo de Dios, pero siguen siendo judíos el pueblo de Dios. Yo pregunto, ¿acaso Dios tiene dos pueblos? No. Efesios capítulo 2, versos 14 al 18. Vamos rapidito. Efesios capítulo 2. Porque Él es nuestra paz. Hermanos, yo creo que esto que estamos hablando, ¿verdad? Nunca lo había hablado aquí en la iglesia, pero es algo que siempre he creído, siempre he pensado. Lo que pasa es que tampoco uno va siendo guiado por el Espíritu Santo para hablar ciertas cosas. Y vuelvo y repito, tenemos que orar por Israel. Debemos orar porque Dios tenga misericordia de Israel. Tenemos que orar para que Dios tenga misericordia de Palestina. Debemos de orar para que Dios salve, aleluya, a los judíos. Porque sí creo que Dios tiene eso, algo especial conforme a sus promesas. Lo dice la palabra del Señor. Y que tenemos que estar, ¿qué es lo que está pasando en Oriente Medio? Porque lo que está pasando, hermano, nos dice lo poquito tiempo que falta para que Jesús venga. Efesios 2, versículo 14 al 18 dice, Jesús, ¿verdad? Hablando, dice, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Explica Pablo qué era esa enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. ¿Quiénes tenían esto? El pueblo judío. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mandando en ella las enemistades. Jesús solamente tiene un cuerpo, Jesús no tiene dos cuerpos, tiene un cuerpo. Amén. El cuerpo de Cristo, todos aquellos que han creído en su nombre, sean judíos, sean griegos, sean de donde sean. Amén. Versículo 17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Dios solamente tiene un pueblo. Con su muerte en la cruz, Jesús logró la paz para todos los hombres con Dios. Y en la cruz Jesús puso fin a la enemistad, aleluya, dice, a las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Los judíos fueron los primeros en recibir la salvación y fueron los primeros en ser llamados a evangelizar, los judíos, pero también otros judíos los apedrearon. Entonces, ahí surge otra pregunta, porque cuando yo hablo de estas cosas así, hermano,
Es fácil, mira, así sobre la marcha, tú eres un antisemita. Es como cuando uno dice, nada más que hay dos géneros. No, tú eres un homófobo. O sea, uno por hablar la verdad y lo que dice la Biblia, enseguida te tachan, ¿no? Te tildan. Tú eres antisemita, tú entonces estás rechazando. Ten cuidado que te va a caer una maldición. ¿Acaso yo he maldecido a Israel? He dicho que maldito sea. Algunos toman palabras y dicen, no, cuidado que te va a caer una maldición por estar hablando mal del pueblo de Dios. Mira, hermano, si Dios me castiga, pues yo tendré que explicarle, Señor, explícame mejor esto porque yo no lo he entendido. Si es un castigo de Dios. Dios, aleluya, rechazó a Israel. Que hay gente que se va al otro extremo. ¿Acaso Dios rechazó a Israel? Es imposible que se salven. Romanos 11 del 1 al 5 nos da la respuesta bien clarito. Romanos 11 del 1 al 5. Ya voy terminando. Dice, por tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Mira que Pablo aquí dice a su pueblo, a Israel. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Dice, de ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿cuál es la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Rechazó Dios a Israel? No. ¿Israel se merecía el rechazo de Dios? Sí. Mataron a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Todo estaba dentro del plan. Pero Dios no ha rechazado, Pablo dice, a su pueblo. ¿Ok? ¿En qué? En las promesas que Dios le había dado a Abraham. ¿Sabe por qué Dios tiene un remanente? Porque Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Y Él tiene, según este versículo, un remanente separado para Él. Dice, escogido por gracia. ¿Ok? No escogido porque guardan el sábado, ni porque cumplen las leyes de la Torá. No escogido por nada de eso, sino por pura gracia, al igual que nosotros. ¿Y sabe qué? La salvación está llegando a muchos judíos. Gloria al Señor. Hoy muchos judíos están recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Sí, es verdad. Se le llaman los judíos mesiánicos, ya hace tiempo, pero cada vez más judíos están recibiendo a Jesús. Algunos siguen, ¿verdad? Aleluya, con sus tradiciones culturales, más que nada, con sus tradiciones culturales, que no hay nada de malo en eso. Es como lo que se celebra en algunos países, quinceañera. Hay cosas que son culturales, que ni salvan ni condenan, ¿ok? Pero ellos saben, aleluya, que todo eso tiene que estar detrás de Jesús y de la palabra del Señor. Además de que debemos de orar, aleluya, por la conversión de los judíos, porque será la señal final del regreso de Jesús. Entonces, hermano, en resumen, Dios no tiene dos pueblos. Dios tiene solamente un pueblo. El Israel actual no es el pueblo de Dios, ¿ok? Pero hay pueblo de Dios en el Israel actual. ¿Entendemos la diferencia? Israel no es el pueblo de Dios. Lo que está pasando, lo de la guerra, hermano, lo que está pasando, ese dolor, esa maldad, ese terror que está pasando en Israel, en Oriente Medio, ahora está pasando en Gaza, en Ucrania, es sencillamente por una sola razón. El mundo le dio la espalda a Dios y este mundo está bajo el poder del maligno que viene para matar, robar y destruir. Es eso. ¿Sabe cuál es la lucha? Por tierras. Esa es la lucha. Por tierras. Por tierras. Unos reclaman sus tierras, otros reclaman sus tierras. Si vamos históricamente, ¿verdad? Vamos a ver que unos tienen más razón que otros. Pero ¿sabe qué? Yo no quiero esa tierra bañada por sangre. Hay algunos que dicen tierra santa bañada con sangre, tierra santa porque Jesús caminó algún día sobre ella. Y el mismo Jesús dijo, no va a quedar piedra sobre ti piedra en este templo. Yo le soy totalmente honesto y sincero. A mí, si yo he ido a Israel, es para ver, ¿verdad?,
algo histórico. Pero hermanos, tengamos mucho cuidado de mezclar lo espiritual con lo que es histórico. Amén. Cuidado con eso. Tengamos cuidado con eso porque nos convertimos muy rápidamente en idólatras de lo que vemos y de lo que escuchamos. Amén. ¿Qué podemos aprender de lo que pasó en Israel? Mire, podemos aprender varias cosas. Que es el fin de los tiempos. Que Jesucristo viene ya por su iglesia. Amén. Que no podemos despreciar la salvación que se nos ha dado. Porque lo que está sufriendo Israel principalmente es porque rechazaron al Salvador. Ellos eran los llamados a predicar el Evangelio a todas las naciones. Ellos eran los llamados. Ellos eran. Y los judíos eran los llamados. Tenían que haber recibido a Jesús como Señor y Salvador. Es decir, este es el Mesías esperado y ahora nos preparamos como nación entera a predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso era lo que tenían que haber hecho. Pero no lo hicieron. Si usted y yo despreciamos la salvación que se nos ha dado, usted y yo no somos mejores que ese pueblo. ¿Entendió? Debemos de tener cuidado. Que el pecado y la desobediencia solo tienen un resultado. Que Israel no es el pueblo de Dios, aunque hay pueblo de Dios en Israel. Que debemos orar por la conversión de todos los habitantes de este mundo y que debemos orar por la paz, amén, en toda esta tierra, especialmente, aleluya, por lo que está pasando ahora en ese lugar. Amén. La iglesia del Señor ha sido llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Y la noche avanza. La luz de la mañana se acerca. Se llama Jesús. Él es la luz de la mañana. Pero usted sabe que cuando se acerca la luz de la mañana es cuando más oscura está la noche. Y estamos pasando en esa oscuridad. Y no soy profeta ni hijo de profeta. Las cosas no pueden ir a mejor. Las cosas van a ir a peor en este mundo que está en tinieblas, porque el diablo sabe que le queda poco. Vamos a colocarnos en pie. ¿Por qué he compartido esta palabra? Aquí la compartí la semana pasada en la iglesia de Ruti. Es como si el Espíritu Santo me hubiese hecho. Están diciendo que yo estoy fallando mis promesas. Colocó el Señor en mi corazón. Están diciendo que yo fallo mis promesas porque yo no guardé Israel, y eso es mentira. Yo soy fiel a mis promesas. Yo soy fiel a mi palabra. El problema es que hay mucha ignorancia de quién es Dios, de quién es Israel y de para quién son sus promesas. Esa promesa es para ti. Él no dormirá ni se adormecerá el que te guarda. El que guarda, aleluya, a su pueblo. Amén. Él te guarda, Él no se duerme. Él te cuida y te protege.